Hola, en este capítulo vamos a dedicar un breve espacio de tiempo a entender un poquito mejor las diferencias que hay entre TDA y TDAH y a comprender un poquito mejor también a estos perfil, ¿no?, de niños que son más puramente inatentos, que a veces no son excesivamente comprendidos precisamente porque hacemos una comparativa con el niño con TDAH o al revés, a veces comparamos al niño con TDAH con un niño que es puramente déficit atencional y entonces sale mal parado, ¿no? Hay una línea de investigación que incluso dice que debían ser entidades distintas. Y hay cosas que comparto bastante con ellos precisamente porque me doy cuenta que cuando trabajamos con un niño con un TDA es diferente que trabajar con un niño con TDAH. Incluso ya no solo en las dificultades que se asocian a eso, sino también muchas veces en el pronóstico, en el desarrollo, en lo que podemos esperar de ellos. Bien, ponía el ejemplo en el primer capítulo, ¿no?, de que eran como los fideos y el arroz, que hay unas partes que comparten y hay unas partes que son diferentes y por lo menos tenemos que tenerlas en cuenta para saber adecuar nuestras expectativas y las medidas, ¿no? Por ejemplo, yo me encuentro, pongo un ejemplo, ¿no? Voy al cole y yo trabajo con un chico que se llama, por ejemplo, Luis, de 10 añitos, que tiene un TDAH combinado con un marcado componente hiperactivo e impulsivo, con lo que eso supone muchas veces a la hora de generar, ¿no?, los roles o lo que molesta dentro de clase. Y cuando me reúno con la tutora muchas veces me dice, bueno, pero es que Luis, claro, Luis es TDAH, pero es que Jorge también lo es y no molesta tanto como Luis. Y a lo mejor empiezas a indagar y te das cuenta de que Luis no es un TDAH combinado, es más un perfil inatento. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos significando y estamos señalando a este chico por tener unas diferencias, ¿no?, un patrón diferente que a lo mejor el que tiene TDA. Incluso también pasa al revés, ¿no?, que tenemos un chico que a lo mejor no tiene esas conductas más molestas en clase, que no interrumpe tanto y lo que le pasa es que está como más disperso, más en babia, ¿no?, podemos decir. Y por lo tanto pasa desapercibido y el diagnóstico que se hace de él es más tarde con lo que ellos suponen, ¿no? Entonces, vamos a intentar entender que son cosas diferentes y por lo tanto tenemos que adecuar nuestras medidas de trabajo también de manera diferente. Además, la literatura científica a través de estudio se han dado cuenta de que las bases neurológicas que antes os hablaba, ¿no?, con el cerebro son un poco distintas en un TDA que en un TDAH. Por ejemplo, a través de resonancias magnéticas, donde podemos ver las diferentes partes del cerebro, se han visto diferencias entre TDA y TDAH. También a través de una prueba que se llama la hemoencefalografía. Eso quiere decir que vamos a medir los consumos de oxígeno del cerebro. Cuando hacemos una tarea, ¿no?, el cerebro, para hacer su trabajo, consume dos sustancias, ¿no? La primera es oxígeno y la siguiente es glucosa. Con la hemoencefalografía lo que vamos a ver es qué consumo de oxígeno tiene determinadas áreas del cerebro cuando le mandamos una tarea. Con esto lo que vamos a saber es cuánto se activa y qué zona se activa a la hora de hacer pues esa tarea. Bien, ¿qué nos hemos dado cuenta? Que la fluidez, ¿no?, el grado de oxígeno que consume el cerebro de un TDA y de un TDAH ante una misma trabajo es distinto, lo que viene a decir, ¿no?, que hay cosas que son también diferentes. Cuando hacemos una prueba, un funcionamiento y queremos medir el funcionamiento cognitivo, el funcionamiento ejecutivo, a través del WIS, a través de pruebas de atención, a través de pruebas de memoria de trabajo, de velocidad de procesamiento, también nos hemos dado cuenta que el funcionamiento ejecutivo es distinto y que en general en los niños con TDAH, de este predominio más combinado, su funcionamiento ejecutivo en general es peor que el de un TDA. Pero sí vemos una cosa que es característica en los niños con TDA y es que cuando ponemos una tarea que tiene una limitación de tiempo, ahí el rendimiento de la prueba en un chico predominantemente inatento es peor que el de un TDAH. Esto creemos que es, ¿no?, porque en el TDA hay un enlentecimiento de determinadas zonas del cerebro que hace que requieran de un poquito más de tiempo para hacer una tarea. Por lo tanto, también nos vamos a encontrar, ¿no?, que, como digo, neurológicamente, a través de estudio, sabemos que hay determinadas diferencias. Pero ¿qué pasa con el niño con TDA? Que el niño con TDA es un perfil bastante heterogéneo y tiene una explicación bastante sencilla. Cuando queremos hacer un diagnóstico de TDA, nos basamos, ¿no?, el niño que tiene las características inatentas tiene que cumplir 6 de todo el listado que tiene el DSM o el CIE-10, que son los manuales que se utilizan para hacer el diagnóstico, tiene que cumplir 6.
pues que se despiste, que no termine las tareas, que le cuesta pasar de una a otra, que le parece que le cuesta escuchar, que es olvidadizo, que es despistado, etc. Si cumple 6 de esas, ya tiene ese componente inatento. ¿Qué pasa? Que luego, para ser diagnosticado también de combinado, debería tener 6 características o más referidas a la hiperactividad y referidas a la impulsividad. Pues esto de que no para moverse, salta de un sitio a otro, parece que tiene un motor, no respeta turnos de palabra, responde antes de que termines las preguntas, que son componentes y características más hiperactivas o impulsivas. ¿Qué pasa? Que un niño puede ser TDA y tener 0 características de hiperactividad y de impulsividad, o puede tener 5 características. Si tiene 5 características, no serían las suficientes para también decir que es un tipo combinado, un TDAH. ¿No? Pero entonces no es lo mismo el niño que solo es TDA y luego no tiene ninguna característica dentro de la hiperactividad y la impulsividad, aquel que lo está rozando. Por lo tanto, nos vamos a encontrar niños con TDA puramente inatentos y niños con un diagnóstico de TDA que rozan el TDAH. Entonces, esto hace que los perfiles con TDA muchas veces sean un poco más incomprendidos. ¿Qué nos vamos a encontrar más también de diferencias? Que fruto de este enlentecimiento, de esta necesidad de más tiempo a la hora de hacer las tareas, los niños con TDA suelen tener una afectación un poquito mayor en la parte académica. En cambio, los niños con TDAH, por sus particularidades, por su inquietud, por su impulsividad, suelen tener también, aunque tienen afectadas la parte académica, suele haber también más afectación a nivel conductual y social. Entonces, esto lo que quiero decir, es importante tenerlo en cuenta, sobre todo papás y mamás, si tenéis un TDA, ¿no? Pero también si hay algún profe que está viendo el curso, que tenéis que saber que no es lo mismo vuestro chico con TDA que vuestro chico con TDAH y por lo tanto no podemos intentar compararles. Da igual, aunque tuviéramos dos TDAHs, tampoco deberíamos compararles, pero si encima tenemos dos perfiles que son distintos, caeríamos un error. Lo que sí quiero decir y quiero dejar muy claro es que ambos comparten un síntoma y una característica que es común, que es la baja autoestima. Al final, en todo chico, tenga un predominio más inatento o tenga un predominio más combinado, vemos en los dos mucha baja autoestima, sentimientos de incapacidad, sentimientos de sentirse diferentes. Y por eso voy a dedicar un capítulo únicamente destinado a la autoestima y a cómo impulsarla y a cómo mejorarla.